Bueno, ya hemos dicho que íbamos a estar hablando una vez más del bullying, pero en este caso focalizándonos en el victimario, ¿no? En las características del acosador, de aquel que genera constantemente, bueno, una situación totalmente desagradable para quien en definitiva termina siendo la víctima. Y como padres, ¿cómo podemos hacer para detectar si nuestro hijo en definitiva es acosador? Claro. Y quienes trabajan en una institución educativa, precisamente también para detectar y trabajar con ese niño que genera el Pero conflicto además, y el Fe, problema. vos pensás que, por ejemplo, de los casos que yo conozco, muchas veces sucede que una mamá llama a otra para advertirle de una situación, ¿no? Y está también la reacción de esos padres de asumir que efectivamente su hijo o su hija pueda estar teniendo una conducta inapropiada. Bueno, pero nos falta información, ¿no?, para el abordaje. Así que por suerte tenemos una especialista como es la psicóloga Silvana Yaquero, que siempre es un placer recibirte, y sé que vas a generar muchísimos mensajes también del otro lado que estamos recibiendo para poder compartir consultas y experiencias, ¿no?, sobre estas situaciones. Muchas gracias por la invitación y bueno, me parece un buen abordaje empezar a mirar desde el otro lugar. Si bien yo siempre digo que cuando tratamos el tema bullying, para trabajar en prevención no tenemos que enfocarnos ni en el victimario ni en la víctima, porque el bullying se da porque se legitima al acosador. Desde el momento que hay un grupo que se une al acosador, el bullying empieza a funcionar. Si el acosador no tuviera a nadie que se le uniera, entonces no habría bullying. ¿No hay una acción individual? No hay una acción individual. No, porque justamente nosotros creemos que la víctima es débil y que el acosador es fuerte. Y en realidad es al revés. Por eso el acosador necesita de un grupo para tener poder. ¿Bien? Ajá. Porque realmente es cobarde y no podría afrontar la situación solo. ¿Tá? Ahora, la víctima es fuerte, entonces necesita que un grupo la acose en forma sistemática para debilitarla. Por eso cuando nosotros vemos el proceso final, lo que estamos viendo es un acosador que tiene poder porque se lo da el grupo y la institución al legitimarlo, y una víctima que está dañada, que presenta estrés postraumático y que por eso está debilitada. Pero no es que se le haya hecho bullying porque es débil. ¿Bien? Entonces hay un montón de mitos. Interesante eso que acabas de decir. Claro, hay un montón de mitos en lo que tiene que ver con el bullying, que los propios mitos lo potencian. Una pregunta fundamental. El niño que hace bullying, ¿no?, que participa del acoso escolar, quizás uno como mamá o papá puede ni siquiera imaginarlo, ¿verdad? No tiene nada que ver, por ejemplo, una conducta que pueda tener en la casa, que quizás es buena, es aceptable, con lo que pueda hacer, por ejemplo, dentro del ámbito escolar. Sí, por lo general son chicos muy simuladores y manipuladores y mentirosos, ¿bien? Ahora, hay señales, lo que los padres no quieren ver esas señales, ¿verdad? O sea, nosotros, primer punto, tenemos que diferenciar entre el que dispara la dinámica, que es el chico bully o el matón o la chica, ¿bien? Y los cómplices, ¿verdad? Ahí son perfiles totalmente diferentes, no hay igualdad. Cuando nosotros nos enfocamos en el chico que dispara esta dinámica, lo que sucede es que hay indicadores de rasgos de trastorno desafiante oposicionista y rasgos psicopáticos, ¿bien? Y ahí tenés como un abanico de posibilidades, de entre el de menor riesgo al de mayor riesgo. Danos más información sobre el comportamiento psicopático, porque enseguida como que uno se aterra, ¿no? Porque en general la psicopatía está asociada desde la publicidad, desde las películas, a monstruos, ¿verdad? Y en realidad nosotros tenemos un gran porcentaje en la sociedad de psicopatía integrada a la sociedad, que son personas como nosotros, pero que tienen a nivel biológico un cerebro diferente que ya está estudiado, ¿bien? No tienen células espejo, la amígdala y el hipocampo funcionan diferente, y eso hace que ese tipo de cerebro en determinado ambiente o no, porque ahora se está probando que no necesariamente responde a un ambiente de violencia, desarrolla una psicopatía. Entonces, los rasgos que nosotros vemos en la infancia en estos niños son, primero, no acatan la norma, viven manipulando para transgredir, cuando transgreden no se hacen cargo y lo que hacen es culpar a otro o justificar a través de manipulación lo que hicieron, suelen maltratar animales, hostigar a hermanos, algunos sufren de enuresis, porque la enuresis es aceptar la norma, es sociabilizarse, ¿bien?
Son chicos que uno ve que cuando logran encontrarle el punto débil en el otro, o sea, la vulnerabilidad, no porque el otro sea débil, volvemos a lo mismo, ¿no? Todos tenemos un talón de Aquiles, todos tenemos una vulnerabilidad. Lo que hacen estos chicos es buscarle la vulnerabilidad al otro porque son muy hábiles y empezar a hostigar. Cuando advierte que el otro sufre, lo vuelven a hacer. Lo vuelven a hacer porque se divierten con el dolor del otro. Ahora, Silvana, tú marcabas una diferencia entre el psicópata, el hostigador, el líder y los cómplices. Exacto. Que me parece que de todas maneras es una actitud o una conducta grave también la de ser cómplice en un hostigamiento de estas características a nivel escolar. También puedo darme cuenta de si mi hijo integra ese grupo de cómplices. Ahí ya es más complejo, porque el bullying genera un pacto de silencio, una complicidad, como una organización para delinquir, exactamente lo mismo, pero a nivel de la infancia o de la adolescencia. Entonces, el hostigador lo que hace va a captar, los primeros chicos que va a captar sí son los más frágiles, los que tienen baja autoestima, los que probablemente tienen problemas de violencia en la casa o de abandono afectivo, ¿ah? Los que juegan en tercera y quieren jugar en primera. Entonces este chico... Hasta por temor, me sumo para que... Claro, ese ya es otro perfil de cómplice. Los primeros que se suman, ¿viste como las películas americanas, los guardaespaldas? Sí, los que van atrás. Son esos chicos que lo que hace el hostigador es darle poder, darles beneficio, darle popularidad, digamos. Y eso les levanta... sentimiento de pertenencia. Y sentimiento también de pertenencia también, muy bien, exactamente. Entonces, estos chicos van a ser los que les hacen los mandados y los que van a ir captando a otros, ahí sí, generando miedo. Si vos no te sumás, te lo hacemos a ti. Claro. ¿Tá? Entonces ahí es donde empieza a funcionar la dinámica, donde empiezan a captar y el hostigador cada vez va teniendo más poder. Lo vemos claramente en la serie por 13 razones. Te muestra perfectamente el líder y cómo va captando, a veces haciéndolos caer en pequeños actos de corrupción para que después, mirá, no hables de lo que yo hago porque mirá que yo sé lo que vos hiciste. Y ahí es como empieza a funcionar todo un entramado que después ellos mismos se protegen. Bueno, pero es complejo para el padre advertir que mi hijo integra un grupo de esas características. Es complejo, pero lo podemos ver en las redes, por ejemplo. O lo podemos ver en conversaciones que tienen. O ¿por qué dejaste de invitar a este chico? ¿Qué pasa? Que he visto que lo dejan de lado, que te burlas de él. Sobre todo lo vamos a ver en los comentarios de los grupos de WhatsApp. ¿Y ahí lo qué podemos tenemos ver. que hacer? Porque también, bueno, nuestros hijos nos cuentan, ¿no? Ay, no sabés a fulanito lo que le hicieron. Exacto. Digo, lógicamente que está en la conversación. Exacto. O me pasó, o me hicieron a mí. Exacto. ¿Y vos qué hiciste? ¿No? Uno le pregunta inmediatamente. Ah, no, pero yo no estaba, yo estaba mirando de lejos, o yo estaba... Digo, esas cosas uno las escucha de forma permanente, pero en realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a este tipo de situaciones que nos plantean nuestros hijos? Y lo que pasa que, a ver, lo que hay que hacer es exigirle al centro de estudio que trabaje en el tema. Porque esto no es o sea, yo no lo padezco en mi casa, está pasando en el centro de estudio y los padres no podemos hacer absolutamente nada porque no estamos ahí. Entonces, si el centro de estudio no tiene una política de prevención, porque aparte hay una realidad que yo siempre digo que no gusta, en todos los centros de estudio hay bullying, en algunos más, en otros menos. No se cree que porque no se trabaja el bullying entonces no hay. Y lo hubo se toda la genera vida, y ¿o lo no? hubo siempre. Lo que pasa que ahora es más y más peligroso todavía. Más peligroso. Más peligroso y además le agregamos el tema de las redes que lo convierte aún en más. Ahí está, que lo potencia. Entonces lo que hay que hacer es, como padres, yo a principio de este año hice una campaña para padres donde les pedía que si cada uno de nosotros exigiéramos que en el centro de estudio se trabajara y se hiciera políticas de prevención y campañas permanentes, no un taller una vez al año o una charla una vez al año o una semana trabajando la violencia escolar. O sea, que realmente hubiera un programa para trabajar el tema y que se midiera. El tema de la también. violencia en general, ¿no? En los centros de estudio se cruza todo tipo de violencia. Ya vamos a estar con algunos mensajes de la gente, pero a propósito de lo que decís de los centros de estudio, Silvana, ¿es imposible entonces que un docente, una maestra, trate a todos por igual? Porque en definitiva no son todos iguales. Y no todos aprendemos iguales. Creo que hay 38 maneras de aprender. Te lo digo yo que soy disléxica. Más allá de eso... es cuestión de tener herramientas, más allá de la sensibilidad que pueda tener para captar.
este tipo de situaciones, herramientas también como para poder captar los casos y abordarlos de una Exacto. manera que dé resultados, por otra Exacto. parte, ¿no? Sí, lo que pasa es que los docentes no tienen herramientas, no hablan del tema, y una de las cosas dan que abasto. no dan Porque abasto. muchas veces yo cuando le pregunto a mis hijos, me dicen, bueno, pero no estaban mirando, o Claro. no, justo no había nadie, Claro. o No, fue en muchos atrás. casos, Claro. ¿y le dijiste a la maestra? Sí, ¿qué te dijo? Dale, seguí Son jugando, cosas no de pasa chico, nada. no pasa nada, ¿Entendés? exactamente. Pero sobre todo porque no tienen herramientas. Claro, ¿tá? claro. Y a su vez hay una realidad. El no tener herramientas los hace formar parte de la dinámica y ser cómplices, por omisión o por acción. Y también tenemos que tener en cuenta que hay docentes que hacen mobbing, acoso laboral. Bien, entonces también tenemos que si un maestro o un docente denuncia una situación de bullying o un psicólogo a nivel educacional, corre riesgo a ser víctima de mobbing. Qué fuerte De eso sus también, propios porque eso es una compañeros. situación Porque paralela. se convierte De sus en una compañeros. amenaza, Claro. porque está denunciando una situación que no se quiere puede hacer Acá no cargo. pasa nada, Exacto. acá no pasa Interesante, nada. porque son dos situaciones paralelas Claro. fuertes, Exacto, ¿verdad? exacto. En niveles jerárquicos distintos, pero, Pero eso a hace la par. que lo que pasa con los alumnos que vos decías, no, vi de lejos y no me metí, Ah, no te metas. bien, es, Claro, en lo que definitiva, también. dice, ahora ya vamos con los mensajes, pero lo que se ha magnificado el fenómeno en estos tiempos es que, claro, antes el acoso escolar era únicamente en la escuela, ahora se van de la escuela y Sí, en siguen las redes. recibiendo el Continúa. acoso en las redes. Es 24 horas el acoso. Vamos a leer los mensajes de la gente, adelante. Tenemos a Alison, que dice, buen día. Un día mi hijo llegó a mi casa triste y diciéndome que no quería ir más al colegio. Le pregunté qué pasaba y ahí me contó que unos compañeros lo vivían molestando. Yo muy enojada llamé por teléfono a los papás de los niños y me dijeron que esos problemas los arreglan entre ellos. Muy indignada con la respuesta me quedé, ¿no? Esta situación que yo te contaba, Sí. Silvina, que es frecuente, que los padres también quieran tratar de intervenir. Exacto. Bueno, pero no siempre uno sabe qué se encuentra del otro lado, ¿no? Y Mirna decía, también mandaba una historia personal, o sea, que refiere a su hijo, que le hicieron bullying en 3 años de escuela, pero la que lo realizaba era solapada por la directora. Todos le tenían miedo a la niña y a la madre, pero bueno, mi hijo está en primero de liceo y aún sigue con esas secuelas que tanto le han afectado. Bueno, Estrés agradece postraumático. por seguir trabajando en un tema tan sensible. Claro, porque yo lo cambio de escuela, lo cambio de liceo, pero el daño ya está hecho, ¿no? Exacto. Y por más que se encuentre con un escenario algo más llevadero o grato para trabajar, el daño ya está hecho. Bueno, pero además el El cambio de daño- escuela tampoco es algo tan fácil. No, es no, una claro. decisión Fácil, muy pero- difícil de pero si tomar. para Pero es vos lo que ellos te piden, es ¿eh? insoportable seguir. Vos yendo a imaginate, ese claro, lugar. vos imaginate que vos sabés que ahí hay un tornado y todos los días te obligan a ir al lugar donde hay un tornado. Ese es el tema de los niños, a diferencia de los adultos que sufren de mobbing. El adulto puede tomarse licencia, puede ir a un juzgado, puede hacer una denuncia, puede ir al psiquiatra, puede tomar un montón de recaudos. El niño se ve obligado todos los días a ir al lugar donde lo torturan, que se supone que es el lugar donde va a aprender, donde va a ser feliz y donde lo tienen que cuidar. ¿Tá? Entonces, es inevitable que esto no desarrolle estrés postraumático. No hay víctima resistente al bullying. Bien, entonces, como tú bien decís, el daño está hecho. Y muchas veces los niños mismos dicen, yo me quiero ir de acá. Yo en este momento tengo 3 niñas que no quieren terminar el año escolar. ¿Tá? Ya quieren irse, no quieren saber más nada. ¿Tá? Estamos viendo de ponerles profesor particular para que terminen el año desde su casa. Porque el solo hecho de pensar ir al centro de estudio les provoca un montón de síntomas hasta orgánicos. Ahora, Silvana, a mí me llama la atención que esto es lo que vemos todo el tiempo, en definitiva. Niños Todo el que son tiempo. acosados y que terminan teniendo que huir Irse, de esa situación. exactamente. Y el resto sigue como si nada. No, y la Ahora, institución en sigue la como si institución. La institución sigue como La si institución nada. sigue como si Mirá, nada, que es lo hay más un grave. colega... ¿Qué pasa con eso? Eso no puede Bueno, no lo puede que va a seguir, pasar a digamos, largo impune. plazo, lo que va a pasar a largo plazo es que estas instituciones que hacen esto y que no sancionan ni previenen el bullying y revictimizan a las víctimas, van a terminar esos centros de estudio con todo este tipo de gente y los alumnos buenos, que son buenas personas, que son queribles, que no tienen estas características, van a terminar en otro centro de estudio. Hace poco hubo un ¿Entendés? fallo A la larga va a judicial. ser malo para el propio centro de estudio, Claro. porque todos los chicos buenos que no participan de estas dinámicas se van a terminar yendo. Así que ni desde el punto de vista comercial
es marketing Bueno, para pero un ¿qué centro de pasa estudios. también con las instituciones públicas que Bueno, en ahí definitiva no persiguen un fin fin económico, ¿no? Es aún más grave todavía Sí, la ahí es situación. poco de lo que se habla del bullying en las instituciones públicas. Generalmente casi todos los casos que vienen son de instituciones privadas, porque es como que en la institución pública está como aceptado como es parte de. Claro. Si no podés pagarte un colegio privado, tenés que aguantar el maltrato. No hay opción. Pero no es que se dé ¿Tá? más tampoco en lo No es que privado se que dé en lo más, público, o sea no. un tema de estratos sociales. No, No, pero no. se habla mucho menos. Es como está más naturalizado todavía. Y lo peor es que en la institución pública, cuando un chico quiere cambiarse de colegio, es mucho más Muy complicado difícil, muy todavía. difícil. Y ya saben que en el otro colegio también hay. Y si pasó a las redes, es como que ya todo el mundo dentro de la propia generación, esté o no esté dentro del mismo centro de estudio, se enteran de lo que pasó. Más desprotegidos están. Después te quiero preguntar concretamente qué tipo de abordaje debería hacer el centro de estudios con los padres también, Ajá. en conjunto. Pero antes tenemos mensajes también de televidentes que siguen compartiendo sus experiencias. Jacqueline dice, los que hacen bullying son los que tienen apoyo de un referente adulto. Ejemplo, el maestro, ¿no? Bueno. Si no, ¿por qué se hace tan fuerte? Pregunta Jacqueline. Y Silvia dice más o menos lo mismo. ¿Qué pasa cuando es la maestra la que le hace bullying al niño? ¿Qué tema ese ¿Qué también, tema? no? Mira, hace poco hice un video que está en mi página de Face y justamente explicando eso, ¿no? Porque muchos padres dicen el docente le hace bullying. El docente puede ser violento con un alumno, lo cual está mal, ensañarse y hostigarlo. A veces pasa que eso está vinculado a que si a que el docente puede tener un problema con la madre o con el padre y se la agarra con el chico, ¿tá? Pero hay una O dinámica burlarse por alguna situación también que de todo tipo. a cierta puede edad ser. hay una vulnerabilidad muy grande con eso, ¿no? Exacto, exacto. Y a veces el niño termina siendo el caballito de Troya para vengarse o maltratar indirectamente a los padres, ¿no? Que evidentemente, pero eso no es bullying. Sí, lo que puede pasar es que el docente se sume por acción a la dinámica, ¿bien? O sea que se burle, se ría en clase con el resto de los chiquilines, banalice la situación. Claro, basta o, con relativizarlo. Claro, o por omisión. Claro. Ah, Claro. no es nada, no te Exacto. quejes, no seas marica, sos debilucho, siempre te estás quejando, Bueno, sos eso no- hipersensible, o sea, siempre poniendo el problema en la víctima. Entonces ahí el docente está haciendo bullying, porque está formando parte de la dinámica. Bueno, Pero pero ¿qué conozco un hacer? caso, ¿Qué pero hacer frente a la realidad, ante no? eso, pero conozco un caso que es peor todavía, porque hubo una situación en donde un matrimonio fue a hablar en la institución de que no estaban conformes con determinado comportamiento del docente, a plantearlo en buenos términos, y a la siguiente clase el docente pasa factura al alumno de esas situaciones. Después vienen los padres a quejarse o vienen a hablar y no sé qué. Y eso también es, en definitiva, agravar aún más la situación. Claro, muchas de las cosas que se termina haciendo en los centros de estudio agravan la situación. Por eso los niños no lo cuentan. Claro. Ellos saben, porque Claro. lo han visto. Hasta tienen lo que tienen pasa. miedo de que concurra la mamá o el papá a quejarse. Y que sea peor y Claro, que tomen es peor. represalias. Bueno, pero ¿qué se está haciendo en otras partes del mundo? No sé, ¿qué modelo se puede empezar a por lo menos a inspirarnos, a Mira, buscarle cuando una vuelta a nosotros esto? presentamos el proyecto de ley en el año 2016 de prevención, está basado en la prevención del bullying y basado en el proyecto Kiva. El proyecto Kiva responde a otra cultura, pero lo interesante que tiene, que nosotros podemos hacer nuestro propio proyecto de prevención, si nos juntáramos todos a combatir el bullying como debería de ser, y lo que hay que trabajar es justamente en la complicidad. ¿Bien? Porque se sabe que el bullying existe porque hay cómplices que legitiman al acosador. ¿Tá? Entonces, ahí es donde hay que hacer fuerza. ¿Cómo? Bueno, primero hay que medir para saber dónde hay más, en qué edades hay más en el Uruguay, dónde se da más entre varones, entre nenas, en lo público, en lo privado, porque tenemos algunas investigaciones, yo he hecho alguna, pero tiene que ser en cada centro de estudio, ¿verdad? Para eso hay que reconocer y aceptar que en mi centro de estudio Claro. Las hay situaciones, bullying, sin duda. ser adulto, madurar al respecto y no querer tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Y después, por otro lado, armar un programa que esté enfocado justamente en sensibilizar, en desarrollar la empatía, en mostrar las diferentes situaciones de bullying, porque está tan naturalizada la violencia psicológica y tan solapada en chistes, en que son bromas, en que esto siempre cosa de existió, chico. cosa de chicos. Entonces hay que enseñarle a los niños a detectar esto. Pero ¿quién es más responsable, el docente o el padre? O la madre, ¿no? El docente.
El docente es más responsable de Y porque eso enfrentar pasa ahí, Lo ve. lo ve. Y puede ser que los padres también minimicen si no es víctima su hijo o su hija, bueno, Bueno, como es lo que suele pasar, bueno, ¿no? será un tema de ellos. Claro. Al contrario, que es el Y no popular. hacerse cargo también. desde No, el punto porque de vista- justamente esta violencia psicológica, que es la que viene creciendo en la sociedad a nivel mundial, es lo que va generando. ¿Qué va generando? Individualismo, no solidaridad, desconfianza en la gente, miedo a meterme. Entonces eso hace que las víctimas cada vez se encuentren más solas, más vulnerables, más desprotegidas y que genere esta sensación que tienen ustedes o que tienen la gente detrás de cámara, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Porque hay que empezar a hacer y empezar a hacer implica un tiempo y un desarrollo de estrategias, Porque ¿verdad? además estamos hablando de acoso escolar. En momentos en donde se escucha decir, o se escuchó decir, cambiar el ADN de la educación y mejores resultados, y acá hay un tema, porque está científicamente comprobado que niños felices aprenden más y mejor. Exacto. Y si no abordamos el tema con la seriedad que corresponde, los resultados seguirán siendo muy complejos, ¿no? Exactamente, vos imagínate, yo siempre vuelvo a este dato que es alarmante, del cual no tomamos conciencia, hay una alerta a nivel internacional de la OMS, de la Asociación Internacional contra el Bullying, que han hecho una investigación a futuro, según las cifras de suicidio en niños y adolescentes por bullying, que dice que para el 2025 se pueden llegar a suicidar 850.000 niños. ¿tá? Por este flagelo. De hecho, lo vemos todo el día. A mí me llegan noticias todo el tiempo y cada vez niños más chicos. Y por último manejas un promedio también de estas cifras, ¿no? En Uruguay, y en Uruguay de tenemos... cada 10, por decir algo. De cada 10, entre 3 o 4 están sufriendo en este momento de cada bullying. 10. De cada Casi 10. el 50%. Casi el 50%. Y se sabe que el 19% de los suicidios en adolescentes por bullying, y ni te cuento los intentos de suicidio de los que no se No, y habla. que Uruguay Claro. tiene altísimos índices. Sí, Terrible. por eso. ¿tá? Muchísimas Bueno, hay que gracias. hacer Ahora, cosas. quiero Vale. darle un mensaje alentador para los padres que tienen a sus hijos sufriendo en este momento. Hay solución, ¿tá? Se puede abordar con terapia en MDR, se puede curar al niño en poco tiempo el daño que se le hizo para que no genere estrés postraumático crónico y genere cambios en la estructura anatómica del cerebro para el resto de la vida. Se trabaja el duelo por todo lo que pierde, porque no es solamente el bullying, sino pierde amigos, pierde confianza en el centro de estudio, Autoestima, hay todo. que cambiarlo y se trabaja la reinserción del chico junto con los padres en un nuevo centro de estudio. Y al acosador Bueno. también se lo puede rehabilitar. Mira, entre comillas, a se los lo cómplices puede- sí. A Claro. los cómplices sí se puede trabajar A los con ellos. cómplices. A los Porque cómplices. Porque si hablas que es Y a la psicópata, personalidad acosadora no. No hay nada todavía que se haya descubierto que pueda revertir esa situación. Y es independientemente de la educación que le puedan brindar sus pues padres. es una de- cuestión puede funcional. ser un hogar Exacto. tranquilo, Claro. feliz y sin embargo, bueno, Exacto. darse esa situación. Exacto. Lo que ellos logran es victimizarse y utilizar a través de mentiras, manipulando para generar En lástima. definitiva, un tipo de personalidad genética. ¿Sí? Sí, sí, es un tema funcional. Lamentablemente hasta Qué ahora es brutal. lo que se dice, capaz que dentro de unos años las investigaciones nos abren y nos muestran otra realidad y que podemos generar cambios, pero hoy es lo que se está planteando. Tenemos otro mensaje para cerrar la charla con Silvana, que por cierto siempre es muy interesante escucharlo, de Laura, que cuenta su historia. Tengo casi 51 años, y estando en cuarto año escolar, una maestra que tuvimos, y agrega entre paréntesis, ese año nos cambiaron 4 veces en la escuela, cuando me hizo pasar al pizarrón a escribir una pregunta, al yo terminar de escribir en el pizarrón, le siguió El signo de interrogación. que no me había quedado tan bien, dijo frente a toda la clase: lo hizo tan feo como lo es ella. Bueno, terrible esto, ¿eh? Todos se rieron y yo me fui llorando a mi banco. La detesté a esa maestra, recuerdo su nombre muy bien, hasta el día de hoy lo recuerdo perfectamente bien. Tiene 51 años, o Sí. sea, esto no es nuevo, No. esto es de toda la vida. Este es el estrés postraumático crónico del que yo te hablo. O sea, eso queda congelado en el cerebro tal cual se vivió y siempre está presente. ¿Ah? Entonces, yo cuando trabajo con pacientes y trabajamos en MDR, el MDR permite ir a estrés postraumáticos anteriores y ni te cuento la cantidad de casos de estrés postraumático por maltrato de maestros. ¿Tá? Maltratos puntuales, ¿tá? Algo así como dejar en ridículo,
como dejar Sí, en que puede ser sin evidencia. querer, podemos también tener ese Claro. pensamiento de creer a veces de que, bueno, Yo no se dan creo- cuenta la dimensión del daño que puedan causar. Yo creo con que eso. pasa por ahí, que no se dan cuenta muchas veces, como nos pasa a los psicólogos, o como les pasa a los médicos, no se dan cuenta que la palabra de uno frente al otro, ¿tá? Tiene un poder muy grande por el vínculo que se Claro, genera. claro, y por a lo veces referente que es el uno, docente. ¿Quién te lo exacto, dice? y ¿Quién a te veces lo uno dice? dice cosas que termina lastimando Pero al está otro. bueno hablarlo para que también, bueno, generemos la toma de conciencia. Conciencia. O ¿no? sea, yo soy de la idea de siempre decir, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, no somos robots. ¿tá? Y una de las cosas por la cual el bullying sigue siendo un tabú es porque todos en algún momento de nuestras vidas formamos parte de estas dinámicas de Claro. linchamiento. Sí, sí, de un lado o del otro del mostrador. De un pero lado o del otro. sin Entonces, duda. reconocerse a sí mismo y tener autocrítica es lo que creo que nos falta. Silvana, muchísimas gracias interesante. por tu visita y por la claridad con la que abordás estos temas frecuentes, sumamente frecuentes, que ocurren en la sociedad. Muy amable. No, Muchas por favor, gracias. gracias a ustedes Bueno, por La por venir. psicóloga- suerte siempre Silvana, cada tanto la invitamos Sí. al programa para que eche luz sobre estos temas realmente de enorme importancia.